Estoy emocionada. Bueno, generalmente me emociono mucho cuando converso con gente querida, especial, aquí en este espacio donde le rendimos tributo a la trayectoria de figuras hermosas que entregan, que aportan. En este caso, voy a conversar con Mike Campos, violinista, fotógrafo, guía de interpretación de naturaleza audiovisual, eso me lo va a explicar. Y bueno, formado en el sistema de orquestas y también en el pedagógico, Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez. Qué orgullo tenerte, de verdad, May, bienvenido a Personalidades, hablemos de ti. Adelante. Una felicidad enorme, Loli, de verdad, compartir este espacio contigo. Un honor además por esta oportunidad tan bonita de compartir y conversar. Bienvenido, el placer es mío, Mike. ¿Sabes cuando pienso, y estaba pensando en ti, yo dije que ser tan bonito, emocional, sensible, poderosamente sensible, sabes comunicar a través de la música, a través de la imagen. Yo quiero saber, Mike, primero que nada, vamos a hablar de tu infancia, cómo llegó todo esto, qué te inspiró. ¿Qué te hizo acercarte al violín como tu instrumento, esa extensión de tus emociones? Y luego también hablamos de la fotografía, de la Academia de Roberto Mata, del sistema. Hablemos de esa infancia de Mike Campos. Claro que sí. Mis padres siempre presentes, de verdad que creo que han sido la pieza fundamental y clave en mi vida, en todos los momentos de mi vida. Creo que una anécdota que siempre comparte mi mamá es que la música estuvo conmigo desde que ella se enteró que estaba embarazada y ponía música en la barriguita para que yo escuchara, ¿no? Algunas personas creerán en esto, algunas no, pero es una anécdota que siempre está presente allí y que mi mamá comparte. ¿Y son músicos tus padres? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Esto es un interrogatorio porque te va a averiguar toda la vida. Perfecto, perfecto. Yo nací aquí en Caracas, me crié en Guarenas, en la ciudad de Guarenas. Eh, Tengo dos hermanas por parte de mi mamá. Tengo un hermano también por parte de mamá que falleció cuando yo estaba bastante pequeño. Y tengo un hermano por parte de papá. Ahorita prácticamente toda mi familia, la más cercana, se encuentra en Argentina. Y de la familia, mi abuelo por parte de mamá tocaba guitarra. ¿Ok? Pero de resto, así como que el contacto más cercano a la parte artística o a la parte musical, no había mucho en la parte musical. Estaba esta referencia, pero no había mayor estímulo de una persona cercana, pero sí de la pintura a través de mi tío William García, que ya no está con nosotros en este plano, pero me enamoró de el color y el paisaje y la escultura. Entonces, desde muy pequeño tuve ese estímulo de parte de él con el apoyo de mis padres. Qué belleza. O sea, que primero fue como la pasión por esto de contemplar la naturaleza, que es arte puro, y luego Totalmente. sí. ¿Y cuando comienzan tus estudios de música? Cuando te empiezas a formar ya profesionalmente? Bueno, fíjate, para retomar allí esa parte de la infancia que es súper clave, eh, había un canal que me encantaba, que era Ballet TV o el Canal 5. Era un canal que yo estaba enamorado, o sea, perdidamente enamorado de todo su contenido. Y fíjate que lo que uno disfrutaba allí era especiales de naturaleza, ¿ok? Ujú. Animales, flora, fauna, todo esto, historia. También había muchos especiales de música con orquestas, parte del sistema de orquesta, por supuesto, la Filarmónica de Berlín, son nombres que siempre resuenan allí en la cabeza. Entonces, toda mi niñez estando fuera del colegio, ya cuando llegaba a casa, esa era mi distracción, todo ese material. Y hoy día, pues mi vida está llena de música, de fotografía, la parte de video que me encanta como el cine y lo que mencionaste al inicio de que es la naturaleza como guía de montaña. Ahora,
La primera vez que yo como que mostré esa chispa por la música, mi mamá cuenta, yo no recuerdo con tanto detalle, el primer instrumento que yo tuve o de los primeros instrumentos fue un cuatro, como casi creo que cualquier niño venezolano. Tambor Un ping cuatro, pong. por supuesto. Pero fíjate que la primera reacción que yo tuve fue agarrar un escalímetro y ponerme el 4 en el cuello para Mm. tocar violín. O sea, no, yo no pensé que era un instrumento para tocar como se toca propiamente un cuatro. Para mí eso ya era un violín. O sea, tuve ese instinto. Y de inmediato mis padres empezaron a investigar a ver dónde podían inscribirme para comenzar a estudiar música. Y es allí donde llega el sistema de orquesta, más o menos entre los 7 8 años de edad. Ingresó al coro del sistema de orquestas en Guarenas. Y quizás alrededor de unos 8 meses más adelante, recibo de Niño Jesús un violín y allí comienza ese amor tan profundo por ese instrumento que me ha acompañado toda mi vida. Cuando tú me dices ese amor tan profundo, ¿qué significa ese instrumento para ti? ¿En qué situaciones has sentido que el violín lo ha representado todo, que es un refugio, que es una manera de interpretar la propia vida, tu vida y también la vida de los demás? Háblame de esa Sí, relación, por favor. sí, fíjate, en el liceo, por ejemplo, en esa etapa de educación, uno full con sus tareas, quehaceres y todo esto, pero al terminar iba a mi orquesta a ensayar. Poco a poco esos ensayos se fueron haciendo cada vez más largos y las jornadas eran increíbles, o sea, podía pasar alrededor de 8 horas con pura música. Entonces, y parte del descanso o el hobby también era la música. En los momentos, siempre, actualmente doy clases también de violín y tuve una etapa muy bonita también compartida dando clases en algunos colegios a niños pequeños y otros un poquito más grandes, como hasta 10 12 años de edad. Y siempre les comparto que el instrumento, el violín como instrumento, es un maestro de vida, porque te va llevando o te acompaña en cada cambio físico que tienes, si creces, si dormiste bien, si no dormiste bien, si estás triste, si estás contento, incluso si desarrollas mayor masa muscular o no, si comiste, no comiste, todo eso afecta de una manera a veces muy sutil físicamente, pero el violín es un instrumento tan delicado que notas cada cambio que tiene tu cuerpo a nivel físico y a nivel emocional. Entonces es un instrumento que requiere muchísima disciplina y paciencia, cosa que rescato muy bien del sistema de orquesta con la guía de mis padres, que es que tú puedes pasar un año entero tratando de notar esos pequeños cambios y quizás para el resto de las personas va a sonar igual, o no hay un cambio tan enorme, pero uno está allí en esa búsqueda constante. Y eso si lo llevamos o lo trasladamos a otras áreas de nuestra vida, nos hace unas personas muy insistentes, muy insistentes en nuestros sueños, en nuestros objetivos, en nuestras metas. De los valores, mi May querido, tenemos tantos, ¿no? Afectivos, valores morales. La constancia, la perseverancia, el respeto, el amor, la alegría. ¿Cuál de esos valores, entre muchos que no mencioné, crees tú que te podrías definir tu manera de actuar, de hacer Sí, música? O sea, de hacer música porque hay que ser disciplinado, constante. O sea, háblame, por eso digo, de esa relación, Mike. fíjate, aquí me llega a la mente mi maestro Fidel Marchena, una persona súper clave en mi formación como violinista, como músico, pero también como persona. Y hay una palabra que él siempre mencionaba, que a través de sus maestros también va pasando como de generación en generación, que es la rigurosidad.
quizá no estoy tan claro de que sea un valor, pero es una guía importantísima en cualquier cosa que hagamos. Es hacer las cosas con tanta dedicación y tanto detalle, por supuesto teniendo allí como su equilibrio, ¿no? Con el ser y el dejarse llevar por la parte natural también, pero es que nos adentra en un mundo maravilloso de cualquier cantidad de sensaciones que no siempre estamos percibiendo de nuestro entorno porque llega tanta información por tantos lados. Pero cuando llevamos a la ejecución esa rigurosidad de sentarnos, bien sea hacer un dibujo, bien sea hacer en el violín una escala, un ejercicio, hacerlo con tanto detalle, con tanto amor y con tanta dedicación, que cada nota salga lo mejor que tú puedas hacer en ese momento, en ese presente. ¿Eres perfeccionista? Bastante. Pero la naturaleza me ha permitido dejarme sorprender por la naturaleza. Soy perfeccionista en la preparación. También hay frases que saco de otros profesores que dicen, no prepararse es prepararse para fallar. Es una frase bastante dura a veces. Mm. Tú te preparas todo lo que puedas, o yo me preparo todo lo que puedo, y en el momento en que me toca dar o presentar ese trabajo, suelto, porque ya Claro, hiciste todo lo que está a tu alcance. Ahora es el momento de disfrutar y de dar todo lo que tienes en tu corazón para las personas que estén dispuestas a oír y a recibir también. claro, qué fuerte. Prepararse para fallar. No prepararse es prepararse para fallar. No prepararse es prepararse para fallar. Claro, ya de tanto que ensayas, de tanto que buscas, como que todo queda perfecto, ya suelta lo que ya estudia todo. Ya me ¿Ya? voy. Sí. ¿Y qué tal ese, a ver, el ambiente en el sistema, en esos momentos, no sé, de ensayo, de presentaciones? Me refiero tú, con tus emociones, nerviosismo, o el ambiente realmente le permite como que relajarse dentro de la rigurosidad. Sí, creo que hay un poquito de todo. Creo que hay un poco de todo. Este, hablo desde mi experiencia personal. Siempre va a haber momentos de nerviosismo, pero con el tiempo creo que poco a poco la madurez te va haciendo entender que ese nerviosismo es parte de la emoción que tú necesitas o el combustible que tú necesitas para hacer lo que vas a hacer, porque no todo el mundo se presenta frente a miles de personas. Y creo que esa práctica de tener tantos conciertos es interesante, nos va preparando para muchas cosas en la vida. Y siempre he tenido la fortuna de contar con personas que me han guiado y me van diciendo, este mundo artístico no es fácil, es un mundo muy competitivo y hay que tenerlo presente, pero saber también que el único punto de comparación que uno debería tener de una manera sana es tú mismo y compararte cómo estabas ayer y cómo lo puedes hacer mejor al día siguiente. Y, May, con esto que es tan demandante, ser músico, sigues con proyectos, planificas con sueños, o piensas que también estás, te sientes como en tu piel, en tu alma, con tu violín. O sea, me refiero, tienes proyectos, o también la fotografía ha robado un poco ese, ¿sabe? Esos espacios, pero quiero saber cómo se vincula una cosa con la otra, que también es arte. Sí. Eh, Bueno, fíjate, tengo ahorita un proyecto musical que me encanta con unos amigos que prácticamente hoy día son familia, que se llama Emuná, es una agrupación de world music. Estamos trabajando allí en distintas versiones de música conocida y música propia también, relacionada quizás con la parte de música para cine o audiovisuales. Eh, y creo que vienen cosas, no estamos así como con una presión para sacar las cosas muy pronto, sino dedicándole tiempo y cariño. Y eso es uno de los proyectos a nivel musical que mantengo. Por supuesto, a un nivel práctico y en el ámbito laboral, pues trabajo con eventos, con música en vivo
contrataciones a nivel corporativo, bodas. Tú le imprimes como ese ánimo, esa energía, tu personalidad y el violín, algo diferente cuando uno te disfruta en vivo, es una experiencia preciosa. Gracias, Loli. Sí, la verdad es que yo creo que disfruto tanto como algunas personas me han expresado que disfrutan mi música. Y es algo súper bonito porque no hay nada más sabroso que disfrutar lo que haces. O sea, creo que, por supuesto, hay sus momentos, pero he trabajado tan poco. O sea, me ha representado un esfuerzo, eh, poco esfuerzo a ese nivel de decir que tengo que ir a tocar, Lo ¿no? Más bien, que bien, que disfrutas. tengo un evento que, para disfrutarlo. Igualmente con la fotografía. Se ha complementado muy bien porque, de hecho, uno de los primeros proyectos que hice como, bueno, el último proyecto para entregar del diplomado de ABECOFA, donde hice mis primeros estudios de fotografía, y fue uno de mis primeros trabajos a nivel fotográfico, fue hacer fotos dentro de una orquesta. Entonces, Wow, por supuesto, la visión que yo disfrutaba allí era, ya yo tenía unos 5 o 6 años fuera del sistema de orquesta, tenía mucho tiempo que no disfrutaba de estar dentro de una orquesta y fue como reconectar nuevamente con ese mundo, con esa sonoridad, pero ahora a través de la imagen. increíblemente poderoso. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en ese momento, en esa pauta? Increíble, increíble. De verdad que uno, el arte de la pintura, la imagen, la fotografía, el cómo percibes la luz, que es es otro sentido complementario al sonido, nos hace escuchar diferente, nos hace prestar atención de una manera distinta, porque está centrado en la imagen, en cómo estás componiendo a través de la luz, de los colores, pero al mismo tiempo es como que la música la que te va guiando a dónde está esa frecuencia de luz que tú estás buscando o ese encuadre. Y para mí, o sea, yo lo percibo como algo mágico, una experiencia mágica para mí, que espero que por supuesto las demás personas puedan percibir, aunque sea un poquito de eso, pero es una experiencia espectacular. Una de las cosas que hoy más disfruto es hacer fotografía de otros músicos, de otros artistas en un escenario. ¡Qué bello! Mike, una vez leí, nunca se me va a olvidar, y se lo comenté a un gran músico, el maestro Gustavo Carusi, a quien admiro tanto y quiero tanto. Yo leí que la estructura neurológica de un músico es diferente. De hecho, nuestro ritmo, el ritmo de ustedes a la hora de respirar, cuando alguien está como alterado y un músico de repente respira, imagínate tú, respira diferente. Su ritmo cardíaco, sus movimientos, bueno, lo que te dije, la estructura neurológica, yo digo, Dios mío, ¿eso será posible? Y lo conversé con este gran músico. O sea, ahora con lo que tú me dices, es como un compás, pero que también te va guiando para esa toma que estás persiguiendo, es realmente maravilloso. Y cuéntame, Mike, esto también se unió luego, o luego se unió otra pasión, la de la topoterapia, para interpretar como guía de la interpretación de la naturaleza. Explícame, audiovisual. Bueno, como te comenté al inicio de este canal, que yo creo que marcó mi vida, increíble, pero, o sea, el apoyo de mis padres creo que fue lo clave allí. Me la pasaba mucho tiempo en la montaña buscando animalitos, hormiguitas y todo esto. En algún momento, hace algunos años, llegó al Parque del Este. Allí comencé a trabajar en un restaurante y a través del tiempo, bueno, empezando como a hacer fotografías para el restaurante y todo esto, estando en un ambiente tan maravilloso y tan hermoso, era inevitable hacer fotografía de la naturaleza. ¿Ok? Y poco a poco ir tratando de hacer que esas fotografías fueran mejores. Después llegan los estudios en Abecofa, hago todo este proyecto con la orquesta, pero empiezo a desarrollar junto con otro equipo
un programa de educación ambiental dentro del Parque del Este. Y hoy día estoy como guía audiovisual porque me encargo principalmente de hacer la fotografía de las rutas de Acampar Ávila, que es una organización increíble que lleva en la cabeza Dorian Vanesca, y se mantiene igual ese principio de compartir una, una visión del turismo que nos haga concientizar que nosotros formamos parte de esa naturaleza y no que simplemente vamos de visita, sino que formamos parte de ella y que cada una de las acciones que nosotros tomamos inciden en ella y a su vez la naturaleza incide en nosotros. Hay otra pasión allí dentro de de la misma área fotográfica y dentro de la naturaleza que son las aves. Entonces, ahí hay otro mundo La completamente. ornitología, eh, prácticamente, ¿sí? sí, Observar claro, la aves o ornitología es como que ya lo la observado. especialidad ya como tal y el estudio. Uno va aprendiendo cosas de allí, pero digamos que entre nosotros nos llamamos los pajareros, ¿no? Los pajareros y Aquí salimos hablando de literalmente a pajareros, pajarear. llegaron unas guacamayas bellísimas a visitarnos que llegan todos los días. Qué bendición, te escucharon y se acercaron. Y cuéntame cómo combinas, o sea, cómo te puedes organizar, porque son tres disciplinas, Sí, pasiones, son un montón de cosas ¿verdad? y digamos en las redes sociales, que es lo que uno trata de mantener al día, es donde me ha costado un poquito más organizarlo, pero al final la recomendación de algunas personas con las que me he asesorado es que tenga una sola cuenta y que trate de poco a poco de ir integrando todas estas áreas, porque al final ¿Eres tú? todo eso forma parte de mí, ¿Y exacto, la marca y eres no tú? buscar separarlo, exacto. Entonces, a un nivel práctico, digamos, nosotros damos una disponibilidad en Acampar Ávila de acuerdo a nuestros días. Generalmente los fines de semana hay algunas rutas que salen en días de semana. Entonces yo mensualmente doy una disponibilidad de 1 a 4 fines de semana y ya yo tengo organizadito allí a dónde vamos ese fin de semana. La organización de Acampar Ávila hace lo propio allí con la invitación, la convocatoria, se inscriben las personas y ya tengo eso reservado. Y háblame Y de esos asimismo, viajes, cuéntame más o menos. bueno, un poquito de todo, principalmente dentro de Caracas, ¿ok? Principalmente dentro del Ávila, pero también hay otras experiencias allí. Está Roraima, está eh, San Carlos, que es una experiencia bien interesante en tripas, literalmente en tripas de camión a Ujú. través del río Tirua, una excursión bien interesante de 3 días. Y bueno, aquí en el Ávila, ahí estamos promoviendo el agroturismo, por ejemplo, Ujú. que son recorridos a través de poblaciones como Hoyo de la Cumbre o Dos Aguadas, que son poblaciones similares a Galipán, pero no están tan explotadas a nivel turístico. Entonces, las personas que están allá, que nos reciben, o sea, increíble el amor que uno recibe allí, además de conocer cómo cultivan la tierra, cómo cosechan. eh, digamos, berenjena, lechuga, ver todo eso allí en crudito y poderlas cosechar tú mismo, llevar a otras personas para que conozcan ese trabajo y que sepan de dónde viene muchas de las cosas que nosotros consumimos en la ciudad, quiénes lo hacen y cómo es el amor que esas personas transmiten a esos alimentos para que lleguen a nuestra mesa. Es una experiencia muy bonita. Tú la combinas con también, te llevas el violín, la cámara. Es decir, me imagino que en La un cámara momento, siempre, sí, no, la cámara, cámara lógicamente, siempre. pero es como una función El, extraordinaria. El violín en algunas ocasiones, nosotros tuvimos una sección que se llamaba Acampa Yoga con Marvin Fariña. Entonces, es la misma organización de Acampar Ávila, pero vamos directamente a un sitio en el Ávila a hacer una sesión de yoga y en algunas oportunidades me llegué a llevar el violín. Lo que pasa es que dependiendo del lugar a donde vamos, puede ser más complicado, digamos, la logística de llevarse un instrumento. Claro, yo estaba leyendo
lo que posteas, que me encanta además tu forma de escribir, que es bello, de verdad. Y hablaste de que es muy difícil tocar violín en la playa y uno nunca lo Sí. piensa. O sea, ahí yo me puse a leer todas tus cosas. Y dije, Ajá. "Mira, esta que le voy a preguntar a Mike". O sea, porque uno Sí, piensa sí. como que la gente agarró, ¿sabes? La ignorancia es atrevida. Entonces, explícame también, porque uno lo ve todo tan sencillo y no lo es. Sí. Creo que todas las áreas o cualquier profesión siempre tiene como que sus cositas, ¿no? Que solamente conocen, digamos, las personas que ejecutan o que son profesionales en esa área. Digamos que en el caso del violín, vuelve allí lo mismo de que es un maestro de vida, que te despierta y tienes que poner en ejercicio la paciencia, la perseverancia Ujú. y buscar también desarrollar esa inteligencia para resolver en distintos medios y en distintas circunstancias. Porque el violín, al ser un instrumento de madera, por supuesto, absorbe humedad. El salitre afecta las cuerdas que son de metal y las cerdas del arco, que son una especie de fibra sintética, se humedecen y el violín literalmente deja de sonar. Entonces tú tienes alrededor, dependiendo de la cantidad de humedad y sal que hay en el ambiente, alrededor de unos 20 quizás 30 minutos para tocar y no más de eso para no poner en riesgo la integridad del instrumento. Lo mismo pasa de repente con una cámara que no esté preparada para la intemperie. Entonces, ese tipo de cosas te hacen pensar cómo resolver en el momento, cómo dar el 100% o lo mejor que puedas dar aún esas circunstancias. Lo mismo pasa si hay mucho frío. No piensen que es solamente en la playa. Si hay mucho frío, también cambian unas condiciones acústicas en el instrumento. Si hace mucho calor, también cambia. Si el sitio es más grande, es más pequeño, entonces las notas debes tocarlas más cortas, más largas. Y eso es lo que te mantiene como en un estado constante de presencia y de alerta. ¿Cómo hacer lo mejor que puedes hacer en ese momento, en esas circunstancias? Y si llevas a eso mismo, a otras áreas de tu vida, ahí es en donde la maestría del instrumento se hace presente. Súper interesante. Mike, un momento memorable a través de la música que albergues. Otro a través de la fotografía, momentos memorables que tú dices, Dios mío, que lo que más divino que te ha pasado con tu música, con la fotografía y también ahora en esta pasión, bueno, ahora no, siempre por la interpretación de la naturaleza visual. Eso que tú digas, lo más grande que he vivido en esta área ha sido esto. Igual también momentos fuertes que tú digas, no todo ha sido camino de pétalos de rosas. Háblame, por favor, de esto que les estoy. Sí, fíjate, yo cuando me retiro del sistema, lo hago luego de una lesión en el cuello por una caída que tuve. Y estuve alrededor de unos 5 a 6 meses que no podía tocar el instrumento por el dolor en el cuello. Era una rectificación cervical. ¿Cómo te Entonces el médico caíste? dijo como que tienes que parar ¿Cómo te caíste, haciendo Mike? ejercicio en una barra. Ajá. Se presionó alguno de los nervios y me desmayé. Y en ese momento, cuando caí al piso, bueno, todo eso trajo unas consecuencias. Además que yo no paré de inmediato la ejecución del instrumento. O sea, vengo de 10 o 15 años tocando casi que todos los días. Y hacer esa pausa tan abrupta representaba, wow, un choque bastante fuerte para mí a nivel emocional, sobre todo, dejar de tocar el instrumento por tanto tiempo. Eh, Luego de unos meses yo decidí retirarme del sistema y pasado, yo creo que alrededor de unos 3 o 4 años, es que conozco a Fidel Marchena y él me recibe para darme clases y una de las de las primeras preguntas que me hace es como, ¿por qué quieres tocar violín? Y mi respuesta fue como que es que mi vida es el violín. O sea, desde que tengo uso de razón es el instrumento que siempre ha estado allí
me sienta feliz, triste, emocionado, o más bien necesito emoción, necesito, digamos, conectar con lo bonito o con la fuerza, ¿sabes? Con esa motivación y está siempre ese instrumento allí conmigo. Entonces, él accedió a darme clases y una de las cosas trascendentales que yo sentí en mi vida fue esa transformación junto con su guía de que no era solamente darme clases, sino acompañarme a tocar, o sea, sentarse a tocar conmigo, a mostrarme cómo lo hacía él y además a darme algo que valoro muchísimo y hoy día trato de dárselo a mis alumnos, que es la independencia, el hecho de que me dio las herramientas necesarias para yo poderlo hacer por mi cuenta, para yo resolver problemas técnicos o de afinación o musicales por mí mismo y saber que cuento con su guía también. No es como que no me va a ayudar más nunca, pero me dio esa libertad y esa compañía que fue algo invaluable y trascendental en mí, porque a su vez es algo que yo hoy día puedo compartir con los demás, tanto en la fotografía como en la música, como en la naturaleza. Qué belleza. Y en la fotografía, tú como fotógrafo que tú digas, wow, llegué a este lugar y no hay fotos. O sea, qué difícil tomar nuevamente una fotografía como esta, un momento de impacto. Hay dos fotografías que se relacionan, tienen que ver con las aves. Fotografiar aves es una tarea que puede ser fácil, pero si quieres más, se va haciendo cada vez más difícil, porque tú estás buscando algo diferente. Ya no es nada más el ave en la ramita, sino qué está haciendo y que se pueda percibir en la fotografía su entorno, su comportamiento, su belleza. ¿Ok? Y hay un ave que visita Venezuela aproximadamente una o dos veces al año, porque es un ave migratoria, es el águila pescadora. Es un ave enorme, aproximadamente de un metro y medio de envergadura, o sea, de punta a punta de ala es un metro y medio, y es de color blanco, es un águila, ¿ok? Y para mí era como una especie de mito. Había escuchado que se presentaba en el Parque del Este, y yo estuve esperándola 1 o 2 años, ¿sabes? Yo sé que esta ave en algún momento va a aparecer. Cuando apareció, y eso ha ocurrido con distintas especies, porque ya después uno con el tiempo se hace como, eh, te enamoras tanto del tema de las aves que cada ave nueva que estás por conocer representa esa misma emoción. Así aparecieron una vez unos flamencos en el Parque de Bolívar, que queda al ladito del Parque del Este, y fue lo mismo que hasta lloré en el momento que lo vi, porque nunca había visto un flamenco volando a esa altura, o sea, totalmente libre. Lo del águila, cuando la vi, eso fue creo que un 6 de enero, algo así, en las primeras semanitas de enero. Y yo corría por ese parque de un extremo al otro y de aquí otra vez regresaba para acá. Poco a poco, esa águila me acompañó allí meses. Y llegó un momento en que ya había como, no te digo que una comunicación entre ambos, pero para mí ya yo había creado como ese vínculo y ya yo sabía a qué hora iba a cazar, ¿no? A qué hora se alimentaba, en qué sitio del parque estaba, etcétera. Y después de como 40 minutos sentadito esperando que ella se lanzara al agua, que yo dije como que, bueno, ya, no, hoy no, pero yo quería esa foto. Y cuando estaba a punto de irme, que yo dije, ¿será que espero unos minutos más? Me regaló, creo que es una de mis mejores fotografías. O sea, tenerla a unos 3 metros de distancia zambulléndose en el agua, sacando un pez de uno de los lagos. O sea, tener esa imagen, no, para mí no tiene precio. Claro, bellísimo. Sí, Qué, qué sensibilidad. El ser contemplativo, el valorar, el apreciar, es una forma de meditar, totalmente. como dice Sí, Paola Martucci, una meditación activa. sí, sí, sí. My querido, ¿cómo te defines? Háblame de tus rasgos distintivos, o sea, háblame de tu personalidad. Sé que a uno le cuesta muchísimo definirse, pero de esos rasgos que tú dices, bueno, lo podría ver más por acá, exigente, perfeccionista,
Pero háblame de ti, háblame de tu personalidad. Ok, sí, creo que es algo que cuesta un poquito como definirse, pero creo que soy una persona muy exigente conmigo, principalmente. Soy una persona muy pasional con cada una de las cosas que me gustan. O sea, si me gusta la música, no es que me guste un poquito, es que es, o sea, una pasión que me envuelve y puedo pasar 500 horas estudiando algo para buscar eso que despierte algo distinto en mí, ¿no? Siempre estoy como que en la búsqueda de algo dentro de cada una de las cosas que hago. Igualmente con la fotografía, si me gusta, no me gusta, como que un poquito, es muy pasional. Entonces creo que esa es una de las características que podría mencionarte. Eh, disciplinado, bastante disciplinado, en algunos momentos de repente uno pierde un poquito el foco por las dinámicas de la vida, pero si es algo que me gusta muchísimo, como que insistir, 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 siempre tienes la oportunidad de retomar. O sea, quizás no es una cosa que te acompañe siempre, pero tienes la oportunidad de retomar nuevamente la disciplina. Si perdiste el foco un momento, de que ya no estás practicando todos los días, en algún momento puedes retomar. My querido, y un episodio no tan afortunado, un episodio que te haya marcado, que tú recuerdes, que yo sé como que ya esto representa un antes y un después para Mike, para tomar decisiones, algo que digas que es importante. Sí, eso que te comenté hace unos minutos fue lo que marcó mi vida un Ya, antes y un Mike, qué después, bueno lo de la contar. lesión, Ajá. lo de la lesión en el cuello, porque ahí yo empecé un proceso de recuperación bastante lenta. Empecé a buscar también ayuda a nivel físico, pero hacia el yoga, hacia la meditación, y eso conectó con una parte de mí que recuerdo tenerla desde bastante pequeño, pero hubo un periodo en el que por las dinámicas de la vida, trabajos, estudios, etcétera, uno a veces se desconecta un poco. Y a raíz de la lesión, yo tuve y quise conectar conmigo, con mi cuerpo, para ver qué me estaba diciendo, si había algunos límites que poner, Ujú. si había que escuchar, o sea, por qué duele esa zona de tu cuerpo, qué te está mostrando, cómo la trabajas, cómo la mejoras a un nivel emocional y a un nivel físico también. Entonces me hizo entrar en conciencia del cuerpo. Hay como una práctica que se llama Método Alexander, que trabaja todo el hecho de cómo te sientas, cómo caminas, cómo subes las escaleras, cómo te peinas, y eso mismo aplicado a la música. Entonces, es estar, ya me gustaba la música y ya tenía esto como que o sea, me aislaba del mundo exterior y me enfocaba solamente en el instrumento, pero ahora el estar consciente del cuerpo, que es lo que te permite hacer música, fue descubrir una dimensión más profunda de mi vida que bueno, cuando tengo la oportunidad de compartirlo con alguien más, también lo hago. Sin duda alguna, eso fue un antes y un después en mi vida porque me hizo una persona más sensible a escucharme a mí mismo y también a escuchar a los demás. Qué bello, Mike, querido. Tus metas, Mike, para saber más de ti, de tus sueños, que muchas veces los sueños y los planes no se dicen, ¿no? Pero igual, que cómo te... eres muy joven realmente. O sea, tienes una vida por delante, pero, ¿sabes? ¿Qué te mueve? ¿Qué dices tú? Quiero lograr esto, quiero alcanzar este Sí, premio, este reconocimiento, quiero trabajar con un equipo así, o sea, háblame de eso que te mueve las fibras, sí, aparte hay de lo que varias ya te mueve cositas. todo. Sí, claro, porque es un proceso constante, ¿no? De Ajá. evolución y a veces se actualizan algunos sueños o algunas metas. Pero sí, las cosas que me mueven son el cine, la música para cine. Este, actualmente pues también he estado explorando como que desarrollar un poquito de escritura o guiones, porque eso me va a ayudar para ese camino del cine.
a través de mi mejor amiga, que es Indira Rojas, y con ella tuve una formación hace poquito en la escuela de Roberto Mata, junto con Ernesto Constante, de relatos visuales, y fue explorar entonces ahora la parte de escritura, cómo escribimos y cómo sacamos todas esas ideas de la cabeza y las ponemos en un papel, sino ahora son palabras. Entonces, el cine, la fotografía, la música de cine, creo que son cosas que me mueven muchísimo. Me encantaría en algún momento poder tener un estudio eh, de creación audiovisual, o sea, que pueda allí componer música, que pueda recibir otras personas que necesiten apoyo o asesoría también en la parte, en unos años que también tenga más experiencia para compartir y hacer documentales, películas, quién sabe, ¿no? También. Qué bello. Bye. Y a ver, en un país difícil, nuestro país adorado y amado, pero país, tú sabes que de unos años para acá se ha puesto bastante difícil. ¿Nunca pensaste con la idea de irte de Venezuela o llegaste, o sea, o te fuiste por tanto tiempo? O sea, esa parte quisiera como por saber, o sea, como que Sí, ya me quedo aquí fí- tranquilo, estoy trabajando con mi público, con mi gente, tengo mi, ¿sabes? Como quiero saber eso. sí. En el camino siempre hay retos, ¿no? Hay sus momentos de estabilidad y hay otros que precisamente se genera un poquito de inestabilidad y en muchas ocasiones es eso lo que te hace replantearte a dónde ir y qué hacer. En mi caso, como te comenté al inicio, prácticamente toda mi familia está en Argentina. Está esa puerta abierta allí. En alguna oportunidad también compartí con un equipo maravilloso en Alemania, de un venezolano que estaba allá desarrollando un proyecto eh, que tenía que ver con Venezuela. Y fueron 3 años increíbles de interactuar con personas de otro país. Los alemanes son súper puntuales, súper disciplinados y son cosas que a mí me encantan. Y la verdad es que nunca he sentido ese llamado de irme del país a vivir. Por supuesto que quiero viajar y conocer todo lo que pueda conocer, pero creo que mi llamado principalmente es a estar acá, en Venezuela. Creo que hay muchas cosas que hacer y considero que mientras yo tenga la capacidad de aportar y sumar a mi país, es parte de mi mayor propósito de vida, el estar aquí, sumar, apoyar. Siempre ha sido así, la verdad. Qué bello. Mi vida, un mensaje para jóvenes, para los jóvenes que, sabes, que se sienten atraídos por esta profesión tan preciosa, por la música, pero muchas veces en sus familias le imponen otras carreras, porque eso, por lo menos en mi época, ocurría. No solamente música, tienes que hacer esto, tienes que estudiar derecho, tienes que estudiar esto. Y yo, que conozco tantos músicos, también digo, bueno, pero la verdad, eso es una carrera maravillosa, una profesión exigente, bellísima. Entonces, háblame de eso y envíale un mensaje también a los jóvenes, a los niños que se plantean eso como para que su vida entera. Sí, a ver, yo creo que el mensaje sería tanto para los jóvenes como para los padres, Ujú. porque ciertamente eh, es un país complicado, es difícil surgir como artista en nuestro país, pero el amor te va abriendo puertas. Ese amor te hace entregar cada vez más de lo que tienes dentro. Y eso le demuestra a las demás personas, no porque tengas que demostrar algo fuera, pero termina siendo un resultado el que los demás entiendan que esa es tu pasión, es lo que te gusta y es lo que vas a hacer con mayor entrega. También hay otras cosas, en el mundo práctico hay que negociar. Entonces, si hay exigencias de hacer otras carreras, de repente se puede negociar un poco, ok, pero entiéndeme que yo tengo esta pasión y necesito irla, tratar de llevarla en equilibrio. Y ok, yo voy a hacer esta carrera de ingeniería o de algo, pero permíteme y bríndame también un apoyo en esta área de mi vida que es tan importante. Yo creo que la comunicación es algo
clave en nuestras vidas, sea en la etapa que sea que nos encontremos, de los papás con los hijos y con los hijos con sus padres. Es muy importante y siempre hablar desde el corazón y la honestidad. Si tú realmente te encuentras incómodo con algo en el trabajo, en la familia, en la pareja, y la clave es comunicarlo a tiempo. Si lo haces desde la honestidad, los caminos van a abrirse. Eso pueden tenerlo por seguro siempre. ¿Y qué valor define más o menos tu vida? Que tú digas la honestidad, la alegría, la perseverancia, lo que hablamos hace rato, pero ¿con cuál te sientes más identificada? Mi guía siempre ha sido la honestidad, sí, por duro que sea en algunos momentos y sobre todo la honestidad contigo mismo, porque quizá puedas engañar a otras personas, pero la verdad siempre va a estar allí contigo. Entonces, ¿dónde me siento bien? ¿Qué es lo que me sienta bien? O sea, no hay manera de que tú puedas engañarte a ti mismo. Y esa va a ser una guía fundamental en nuestras vidas para saber a dónde ir y qué hacer. Qué belleza. Ha sido muy grato conversar contigo, Mike. Divino. De verdad que conocerte es enriquecedor. Feliz, Gracias. Loli. De verdad, gracias Este más bien a segmento es para ti. ustedes, para la gente buena, para la Estoy que gente que salgo nos para allá y representa. corro a darte un abrazo así apretado. Abrazo inmenso, Mike querido. No me cabe en el pecho el agradecimiento. Este ha sido un momento sumamente especial para mí. De verdad te agradezco la oportunidad de este compartir tan bonito que, bueno, yo creo que si no hay una entrevista a veces uno no conversa de estas cosas y es una manera de reconectar con nosotros mismos también y de expresarnos al público. Gracias, gracias inmensas. Creo que es una labor espectacular que haces de introspección para cada una de las personas que invitas a conversar aquí en Curadas. Gracias a ti, mi amor. El honor es mío. Te quiero mucho. Te quiero.